Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos los que están conectados ya a nuestra sesión el día de hoy. Hoy tenemos una sesión especial con nuestra sesión que es nueva de Preguntémosle al Profe. Hoy no tendremos libro, pero tenemos hoy a 3 profesores de nuestro Instituto Bíblico invitados. Nuestros 3 pastores, Esteban Barrero, Fernando y el hermano Jonathan. Entonces, quisiera, para antes de iniciar, si cada uno de ellos nos da un saludo, iniciamos con el hermano Esteban, si nos da un saludo en este momento para arrancar nuestra sesión, y seguimos con el hermano Wilder y así el hermano Jonathan, y nos saludan en este momento en la sesión. Amén, amén. Bueno, Dios Dios les les bendiga. bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor. Al grupo Blessed, el grupo de teología de la Iglesia Central, un abrazo especial. Gracias por la invitación. Al pastor Wilder Trujillo, un abrazo. Al pastor Jonathan Barón, también un saludo muy especial. Al hermano Wilton, pastor asistente en la Central de Bogotá. Al hermano Fernando, pues que no está presente, pero también le extendemos un gran saludo. Gracias por la invitación y bueno, vamos a disfrutar de lo que el Señor tiene preparados para nosotros el día de hoy. Paz de Cristo para todos. Amén, hermano Esteban, hermano Wilder. Amén, gracias hermana Wendy, un saludo también para usted, hermana Liliana, hermana Carol y por supuesto a todos los asistentes aquí, este hermoso grupo que es un club de teología, ¿no? Llamado Bless de la Iglesia Central, hermano José Riaño también, un placer saludarlo, hermano Wilton, pastor también, y en fin a todos los que están conectados, no solamente aquí desde la sala Zoom, sino que nos ven a través de otras plataformas, un saludo muy especial y espero pues que nos podamos gozar con el contenido del programa de hoy. Un saludo y un abrazo en Cristo. Amén, hermano Wilder, hermano Jonathan. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana de manera muy especial a los hermanos del Club de Teología de la Central, a mi pastor hermano Wilder, pastor hermano Esteban, a mi pastor hermano Wilton y a todos los hermanos que están con nosotros en esta hora. Veo algunos estudiantes del Instituto Bíblico del Regular y también a nuestro hermano Daniel Viatela, conocido hace unos años, también está aquí entre nosotros. Para mí un gusto poder compartir esta sesión con ustedes en esta mañana. Amén, hermano Jonathan. Bueno, hoy con nuestra sesión de Preguntémosle al Profe, ya creo que la mayoría aquí sabemos de qué se trata. Estamos ya conociendo más del Instituto Bíblico, entonces hoy vamos a tener estas 3 entrevistas con los 3 pastores que tenemos invitados y vamos a iniciar entonces. Inicia hermana Liliana, ¿cierto? Entonces, o inicia acá. No, ya que me diste, como dice la palabra, quiero aprovechar para comentar a los hermanos que aunque los tenemos algunos setup en la configuración de la reunión donde no pueden abrir la cámara y no pueden abrir el micrófono, pero sí pueden escribir sus preguntas, sus saludos en el chat. Nosotros los haremos conocer a todos, así que anímense a preguntar si tienen alguna pregunta en específico. Y bueno, nosotros hacemos antes del programa un devocional y ahí hacemos la oración, pero en estas cosas de los saludos y demás, a veces se nos pasa, pero si quisiéramos empezar con una oración y quisiéramos decirle al hermano Wilton si por fin nos ayuda a orar, a poner este programa en la presencia del Señor. Amén, claro que sí. Bueno, le damos la más cordial bienvenida de parte de la Iglesia Central de Bogotá a todos los asistentes a este edificante programa a través del Club Bless de Teología. Estamos seguros que va a ser de bendición. Saludamos de una manera muy cordial al pastor Wilder Trujillo, al pastor Esteban Barrero y al pastor Jonathan Barón, pastores por la gracia de Dios en el hermoso Distrito 2. Estoy seguro que a través del conocimiento que Dios les ha dado, la inspiración y la gracia, vamos a ser bendecidos todos en esta mañana. Así que vamos a orar, hermanos, y bien concentraditos porque Dios tiene bendición en esta mañana para todos. Oremos, bendito y eterno Dios, te damos gracias por este maravilloso día. Aquí estamos en tu hermosa voluntad para ser edificados por tu palabra, a través del conocimiento que le has dado por medio de tu Espíritu Santo a tus siervos. Bendícenos en esta mañana y alcanza, oh Dios Todopoderoso, este gran conocimiento a todos los oyentes a través de este medio virtual. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, Dios les bendiga a todos. Es un gusto saludarles en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar estas entrevistas que tenemos a los pastores que nos acompañan en el día de hoy con la materia de Antiguo Testamento, que si mal no recuerdo se divide en Antiguo Testamento 1 y Antiguo Testamento 2. En esta oportunidad. Entonces nos acompaña el pastor Wilder Fernando Trujillo, pastor en Ipuc El Virrey, en Bogotá. Y hermano Wilder, si quiere nos hace un saludo así rapidito y ya empezamos con estas preguntas. Gracias, hermana Carol. Para mí también es un gusto saludarla y nuevamente extender mi saludo a los pastores aquí presentes, Esteban Barrero, Jonathan Barón, Wilton Bedoya y por supuesto a toda esta hermosa presencia de hermanos y por supuesto amigos que seguramente están pendientes de este programa. Muchas gracias, hermano Wilder. Queremos iniciar esta serie de preguntas con una que está enfocada en esta materia de Antiguo Testamento. ¿Cuál es el objetivo y el logro general de esta materia? Y al final, ¿qué resultado cognitivo se tendría si uno mira esta materia en el IBP? Bien, pues fíjese usted que esto es bien interesante porque la idea y el objetivo general es que al finalizar el contenido, que como usted lo mencionó, está dividido en el Antiguo Testamento 1 y Antiguo Testamento 2, pues los estudiantes tengan elementos suficientes que se le permita comprender los eventos pasados, históricos, por supuesto, y a través de esos procesos que han dado forma a la humanidad y a las diferentes sociedades con relación a Dios, a su creación y por supuesto a su pueblo específicamente. Eso es lo que tiene que ver el Antiguo Testamento. Y con base a la segunda pregunta, que ¿cuál es el resultado cognitivo final? Eso ya es más particular, porque uno como docente desea, y ese es básicamente lo puntual, es que el estudiante pueda identificar una línea histórica de redención, que es desde el principio, que uno la encuentra en Génesis, una línea histórica de redención, y cómo Dios a lo largo de todas las generaciones ha manifestado su esfuerzo para dar a conocer esa revelación progresiva que se vino dando desde el principio al ser humano y propiamente a su nación con el fin de restaurar esa comunión con el hombre, esa comunión que se perdió en el comienzo, pero que Dios de manera progresiva ha venido tratando con el ser humano precisamente para volver a tener esa comunión. Entonces el deseo, uno como docente y propiamente en esta área, es que el estudiante pueda entender ese plan de redención que es único desde Génesis y que abarca todos los libros del Antiguo Testamento. Perfecto, hermano Wilder. Y para entender un poquito más este objetivo, ¿cuáles son esas lecciones que abarca Antiguo Testamento, aunque se divide en dos? ¿Cuál es ese contenido temático que ve uno en esta materia? Mire, Antiguo Testamento, desde el punto de vista del Instituto Bíblico Pentecostal, se desarrolla en dos módulos, que es Antiguo Testamento 1, que abarca desde Génesis hasta el libro de Cantar de los Cantares. Hasta ahí va Antiguo Testamento 1. Y ahí abarca entonces el Pentateuco o la Torá, también como es conocido, ese libro histórico de los hebreos. También abarca lo que tiene que ver con los libros históricos que va desde Josué en adelante, todo lo que tiene que ver con Esther, hasta ahí los libros históricos y también los llamados libros de sabiduría, poéticos o sapienciales como comúnmente nosotros lo conocemos y que dentro de la teología, pues su forma literaria los ha encajado en este modelo. Entonces, ahí en ese grupo, en ese primer grupo, Antiguo Testamento 1, en ese primer módulo, vemos todo lo que este contenido. Ya en el Antiguo Testamento 2, nos enfocamos a partir de Isaías hasta Malaquías. Y ese es el segundo módulo, ya que tiene que ver con los libros proféticos.
Normalmente dentro de las corrientes que conocemos, las corrientes o escuelas teológicas, han subdividido esto como profetas mayores y profetas menores. Pero realmente cuando uno mira más a profundidad el contenido bíblico y todo lo que es la escuela teológica, en realidad no deberíamos ni siquiera llamarlos profetas menores, porque algunos creen que porque se llaman profetas menores es porque seguro no tuvieron más relevancia o importancia que otros, pero en realidad es por el contenido, el volumen del texto que ellos dejaron, su legado. Entonces así se le llama profetas menores, pero en la antigüedad o dentro de la Biblia hebrea se le llama el libro de los 12, que va desde Oseas hasta Malaquía. Entonces se le llama el libro de los 12, que son los 12 que nosotros conoceríamos muy bien como profetas menores, pero en realidad el libro de los 12, porque era, por cierto, estaban en un solo volumen, el libro de los 12. Entonces ya este segundo módulo tiene que ver con esos profetas, desde Isaías hasta Daniel, mayores, pero vuelvo y reitero, por el contenido de su escrito, que es mucho más voluminoso que los posteriores, y ya el libro de los 12, que ya abarca pues hasta finalizar Antiguo Testamento. De esa manera, entonces, nosotros encontramos esta temática que da el Instituto Bíblico Pentecostal. Y de todo este conocimiento, hermano Wilder, que uno obtiene al estudiar cada uno de los libros del Antiguo Testamento, ya como tal en la forma de evaluación, ¿cómo es esa forma de evaluar que tiene esta materia? Bueno, cabe aclarar que esta es una de las materias más extensas que tiene el Instituto Bíblico, porque cuando miramos son 39 libros, y pues el pensum, la dinámica, pues nos lleva a veces a profundizar en unos libros más que otros. Y entonces casi que la evaluación o cómo evaluamos el conocimiento de los estudiantes es a través de exposiciones. Nosotros le abrimos una puerta para que el estudiante pueda ver un poquito más de lo que ha venido acostumbrado a oír en los sermones, en sus estudios individuales. Entonces, a través de algunas exposiciones con temas puntuales para que ellos puedan profundizar, incluso también en presentación de trabajos donde tienen que investigar mucho más a fondo algún evento, incluso personajes o libros. Y por supuesto la evaluación en línea, que ese ya es como para expresar lo que ya les ha quedado finalmente del contenido del Antiguo Testamento. Entonces, en ambos casos, tanto en el uno como en el 2, lo presentan de esa manera, tanto en exposiciones, presentación de trabajos, evaluaciones en línea y la participación en clase, pues que sigue siendo importante, porque cada quien a veces pregunta o tiene algún argumento que en su gran mayoría son válidos. Lili, ¿tienes la mano levantada? Sí, pasa que no puedo levantar la mano con el aplicativo, entonces me toca así como, Pastor, nosotros sabemos que las lecciones, o sea, cada contenido programático de una materia se desarrollan 8 lecciones. Su merced nos acabó de aclarar que se divide en Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2, que uno va hasta Cantar de los Cantares y luego el otro va en Malaquías. Pero en cuanto al desarrollo de las lecciones como tal, ¿qué abarca cada lección? Gracias, hermana Liliana. Excelente pregunta. Bien, entonces, lo primero que nosotros abordamos, por lo menos nosotros, lo decía ahorita, abrimos la puerta para cada libro. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos desde el punto de vista del hecho histórico, quién lo escribió, la fecha en que se escribe, la temática, a quién fue dirigido, en qué momento histórico se da como ese escrito. Entonces, por ejemplo, permítame dar un ejemplo, hermana Liliana, del Pentateuco. El Pentateuco, porque el Pentateuco no solamente, como su nombre lo indica, son los primeros 5 libros, sino que también es la forma expresiva de Dios para dar a conocer su ley, para dar a conocer su ley. ¿Cómo? Desde el comienzo, obviamente, la creación, la base de todo, y de ahí en adelante la ley. Entonces, una vez se va introduciendo en cada libro, entonces de manera a veces sistemática o detallada, y lo dije ahora, no en todos los libros logramos ahondar porque el tiempo a veces no nos da,
pero le abrimos la puerta para que el estudiante tenga la opción con la base de el hecho histórico, el escritor, la fecha y por supuesto a quién va dirigido y aún el tema principal o el mensaje principal. Entonces eso lo vuelve atractivo para decir, oiga, eso no es solamente se quedó por allá para con fines antiguos o pasados, sino que eso también tiene que ver con nosotros. Entonces eso le invita al estudiante a conocer un poquito más del contenido que vemos nosotros. O sea que básicamente lo que yo me imagino, me estoy así imaginando, es que ustedes en cada lección dividen cierto tipo de libros y en cada libro ustedes nos comentan cuál es el contenido profético que se quiso expresar en su momento y ese es como el abarque de cada lección. O sea, cada lección, voy a decir algo, primera lección, 3 libros de los profetas mayores, segunda lección, los otros 2 libros, porque no se pueden abarcar todos, pero ese es como el objetivo de la materia, entender el libro, a quién fue escrito, para quién fue escrito y cuál es el mensaje profético que se indica. Así es. Sí, sí, así es. Ya Perfecto. el tiempo se va regulando. Usted sabe que dentro de una sección, pues a veces cuando intervienen los estudiantes, pues obviamente no podemos decir que hoy abarcamos de tales a tales libros porque a veces no se da porque el uno pregunta, interviene y enriquece la clase. Pero sí, eso es. La idea es que puntualmente cada estudiante tenga la base de los libros, por lo menos Antiguo Testamento de los 39. Entonces, ya con eso es una lucidez mental para decir, oiga, vale la pena seguir estudiando. Ujú. Muy bien, hermano Wilder. Entonces ya vimos qué es lo que abarca esta materia, cuál es la temática que, que se trata y cuáles son los conocimientos que uno podría adquirir. Asimismo, cuál es la forma de evaluación, los trabajos, las exposiciones que digamos, se realizan para evaluar este conocimiento. Y en esta misma línea quisiéramos hacerle la siguiente pregunta, que es, estos conocimientos que se adquieren en Antiguo Testamento, ¿cómo se pueden aplicar o cómo serían útiles en otras materias que también están dentro del pensum del IBP? Oiga, es una pregunta muy interesante, muy interesante. Creo que nos aploma a todos los cristianos, porque usted se pregunta para qué materias serían útiles. Y dentro de las 32 áreas o asignaturas que maneja el IBP, cuando se estudia el Antiguo Testamento, que por cierto es en el tercer semestre, se hace referencia primero a los orígenes de todo, ¿sí? Como su nombre lo indica, Génesis, que es comienzo, orígenes, y a partir de ahí la existencia de un creador y de lo creado. Entonces, a partir de ahí se hace necesario abordar que el Antiguo Testamento se debe mencionar casi que en todas las áreas del IBP, porque es el fundamento, es la base. ¿Para qué? Para cualquier tipo de asignatura. Y algo interesante. Eh, por ejemplo, yo quisiera mencionar algunas de ellas. Si miramos el Nuevo Testamento, no podemos desligar el Nuevo del Antiguo Testamento, porque es la línea, no solo histórico, sino cultural, social, religioso y aún político. Entonces, no se puede ligar. Si hablamos de geografía bíblica, pues mucho más porque los eventos que la geografía nos pone los pies en la tierra para decir fue en X o Y lugar, pues los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento tienen que ver con ello. Por ejemplo, aquí cuando Jesús está recién nacido y el Señor le dice a través de un ángel a José, desciende a Egipto porque están buscando el niño para matar, entonces, bueno, ¿dónde queda la geografía de Egipto? Pues tendríamos que mirar no solo la geografía, sino el Antiguo Testamento para conocer la posición de que ya se hablaba de Egipto. Incluso la unicidad, que es una de las doctrinas nuestras, la unicidad, también el Antiguo Testamento nos da la luz de la unicidad, que no solamente se ve en el Nuevo Testamento. Si hablamos de la doctrina del nombre, pues también, y aún la escatología, que uno dirá la escatología son los eventos venideros y cuando alguien oye escatología piensa en Apocalipsis, y claro, pero fíjense ustedes, hermana Carol, que el libro de Daniel, del profeta Daniel, es llamado también el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su contenido es profético. Algunos ya sucedieron y otros
están por suceder. Entonces se relaciona muy bien esos de Apocalipsis capítulo 1, verso 4, verso 6, verso 7, relacionado con Daniel. Entonces, yo puedo decir sin temor a equivocarme que Antiguo Testamento tiene que ver con todas las áreas, incluso con la que uno diría, entre comillas, la menos espiritual, que es gramática, ¿cierto? Porque a veces uno dice, gramática, como que es más secular, pero aún esa gramática tiene que ver con Antiguo Testamento. Entonces, afortunadamente hace parte del Antiguo Testamento de esa base para poder ampliar la visión del contenido bíblico. Sí, sí, excelente. Es la base de las de otras materias y en ese sentido no sé si inclusive se vería como antes de, porque se mencionó algo del tercer semestre. No sé si debería ubicarse como en el primero. Es una pregunta que en este momento se me viene a la mente y Lili tiene también como una intervención. Sí, pasa como el programa se llama Preguntémosle al profe. Entonces ya aquí tenemos al profe, entonces yo me siento libre aquí de preguntar. Hermanos, pregunten que está el profe. Pastor, este tema que le voy a preguntar no estaba, digamos, son cosas que pasan, pero nos gustaría, ya que usted es el profesor de Antiguo Testamento, ya hemos discutido este tema en otras sesiones, en otros temas, pero qué lindo sería escuchar su opinión. Pasa que muchas veces los hermanos, cuando leemos la palabra de Dios y estamos buscando una respuesta de parte de Dios, puede ser que abramos la Biblia en el Antiguo Testamento y nosotros empecemos de pronto como a tomar una respuesta o alguna profecía o algún hecho específico como algo personal, como si fuese para mí y en el desconocimiento absoluto que no fue, que eso de pronto fue, o sea, que fue la realidad escrito para en otro momento y para otras personas. ¿Usted qué consejo nos daría a nosotros como congregación de cómo abordar ese Antiguo Testamento cuando estamos en la búsqueda de una respuesta y cómo interpretarlo correctamente a nuestra vida? Bien, bueno, primero con la hermana Carol. Incluso, hermana Carol, aquí tenemos el pastor de todo lo que tiene que ver con música, hermano Esteban. Incluso también la música se aborda desde el Antiguo Testamento. Entonces, sus orígenes son especiales, fundamentales con eso. Pero ¿por qué no está antes? Porque precisamente hay otro tipo de asignaturas que le están dando forma al estudiante. Entonces, por ejemplo, introducción a la Biblia, para ir conociendo el cómo llegó. Entonces, de esa manera, pues quedó registrado que está ahí plasmado en el currículo del tercer semestre. Hermana Liliana, me parece interesante eso porque esa pregunta que usted me hace, no solamente se la hacen a uno estudiantes del IBP, sino también incluso hermanos en nuestras congregaciones que a menudo le preguntan o gente que está comenzando su vida cristiana, ¿qué leo? ¿A dónde me dirijo? Y normalmente, yo no sé, creo que ya es un concepto casi que ya viene prediseñado, predefinido. La gente se va a esas salmos, al libro de los salmos. Tiene algo con el libro de los salmos, que todos abren su Biblia o lo tienen abierta en el libro de los salmos. Entonces, a veces casi que volvemos, folclorizamos la vida espiritual leyendo por ahí un salmo muy bonito, porque David fue inspirado y me parece que, ay, y me lleva a tener esa buena cercanía con Dios. Pero no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo describe a los romanos precisamente, y es precisamente conocernos a nosotros mismos. Es casi que mirarnos en un espejo para identificar primero qué es lo que tengo, qué es lo que necesito y a dónde quiero llegar con mi vida cristiana. Entonces, leer los salmos es muy interesante, nos ha ayudado a orar en nuestra vida cristiana, nos orientan muchas cosas, pero creo que yo, por lo menos de manera personal, cuando alguien me dirige esta pregunta, yo lo enfoco precisamente a su comienzo, yo lo enfoco a lo que eres. Ah, bueno, usted es una persona que necesita del Señor, usted es una persona que necesita entregarle su vida a Dios. Bueno, listo, entonces no vamos a mirar Antiguo Testamento. Yo lo inicio, lo llevo al comienzo de cómo se relaciona el comienzo de la iglesia. Ah, bueno, Hechos de los Apóstoles. Entonces, después de hecho, bueno, y vamos a mirar una carta doctrinal que me va fundamentando, que soy pecador, pero que necesito de Cristo, entonces vamos a Romanos. Fíjese que estoy hablando del Nuevo Testamento, aunque soy pastor del Antiguo Testamento docente, pero eso me da el enfoque para yo entender qué es lo que quiero
qué es lo que necesito y en realidad cuál es mi postura. Entonces, una vez eso, entonces ahora sí vamos. ¿Y cómo comenzamos? Leyendo entonces el Pentateuco. Entonces, de esa manera ya es la ley de Dios, que fue a los primeros. ¿Por qué? Porque se desorientaron. De hecho, Pablo a los romanos te dice, todos pecaron a la manera de Adán, de la transgresión. Y ya cuando viene la ley a través de Moisés, entonces le señala el pecado. Pero antes ya se practicaba el pecado, pero bajo otra figura, entonces la juzgaba Dios. Entonces, cuando yo conozco de dónde vengo, qué necesito, entonces atribuyo que la palabra del Señor me orienta. ¿Cómo? Conociendo primero el nacimiento de la iglesia a través de los hechos, la formación de mi vida cristiana, el proyecto que es a través de la carta a los romanos y por supuesto los orígenes de la ley a través del Pentateuco. Hermano Wilder, en este mismo sentido, creo que tenemos una pregunta por acá en el chat. El hermano Daniel Andrés Viatela nos dice lo siguiente. Bueno, Dios les bendiga. En el contexto actual, algunos parecen menospreciar el Antiguo Testamento al referirse a- al hecho de que todo se resume en la vida y obra de Cristo. Por tal razón, no es necesario prestarle mucha atención. Teniendo como base esto, ¿por qué es importante que los creyentes actuales prestemos atención seria al estudio de esta porción de la palabra? Bueno, voy a poner dos elementos y voy a poner un tercero como ejemplo. El primero de ellos es cierto. La pregunta que nos hace nuestro hermano Daniel es verdad. Uno oye predicadores modernos, y gracias a Dios no son de nuestra iglesia, donde dicen que hay que casi que desligar, como si tuviéramos que cortar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque somos de la gracia, del Nuevo, en fin. Pero fíjense ustedes algo tan interesante, que cuando miramos los evangelios, aunque hacen parte de un grupo llamado Nuevo Testamento, su registro y los hechos fueron de Antiguo Testamento, porque cuando estuvo Jesús aún era Antiguo Testamento, era la ley. Entonces, número uno, con respecto a eso, no podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo porque aún Jesús lo citó. Y le voy a dar una referencia bíblica, San Juan 5:39, que es un versículo que no sabemos. Escudriñad las escrituras, ¿cierto? Porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús citó el Antiguo Testamento y ese Antiguo Testamento quiere decir que él mismo habló que el Antiguo Testamento apuntaba a él. Entonces yo no puedo soltar el Antiguo Testamento porque es la base de un nacimiento, de una anunciación que se hizo realidad en la vida de Cristo. Número dos, porque incluso Pablo, y vuelvo a citar aquí a los Romanos en el capítulo 9, tanto el verso 4 como el verso 5, el apóstol Pablo también tiene que hablar de las leyes, de una nación, de unas tribus, de unas generaciones, de unas descendencias, de unos patriarcas. ¿Y sabe qué termina diciendo? Y de esos patriarcas, según la carne, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo que quiere decir que yo no puedo ser una persona irresponsable o un predicador irresponsable y decir, desliguemos el Antiguo Testamento, ya no nos sirve, eso es solo de judíos o de israelitas, de allá del pasado, y nosotros de nuevo, porque estaríamos cortando las raíces. Y aquí viene el tercer argumento, que es un ejemplo. Todos conocemos qué es el helio y cómo funciona cuando uno sale al parque y están vendiendo las bombitas ahí, los globos que uno le compra a los niños y que si lo suelta, usted sabe que el globo se va, ¿cierto? Inmediatamente se pierde allá en las alturas. Ese helio, vamos a representarlo aquí como la obra del Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento lo describe como el ruaj y en el Nuevo como el neuma. Entonces, el helio en sí solo, si yo no lo aplico en algún tipo de material o materia prima, no va a funcionar. Si lo abro, lo pongo al aire y abro la pipeta de helio, pues se esparce y no pasa nada. Pero si tengo una materia prima, en este caso una bomba, ¿cierto? Con un material especial que me va a resistir ese helio, entonces lo inflo y ya va a ser el producto que yo quiero ofertar o vender.
Ese helio es tipo del Espíritu Santo. Permítame hacer este ejemplo aquí muy gráfico. Pero esa materia prima somos usted y yo. Así que ese ruach que menciona el hebreo o ese neuma que menciona el griego, que es el Espíritu Santo, necesita. Y Jesús dijo, ya no tendré una habitación o una casa hecha de manos, sino que sea algo que no sea hecha de manos. ¿Y quién es? Se estaba refiriendo a un templo propio, hecho por él mismo, usted y yo. En la antigüedad habitó en tiendas, habitó en un templo, pero ahorita habita en usted y en mí. Ese Espíritu Santo en esa materia prima es la realidad de lo que hoy somos y tenemos en nuestra vida cristiana. Entonces no podemos soltarlo, no podemos desligarlo porque sería muy irresponsable pretender decir eso porque estaremos terminando o dejando de conocer nuestra historia. Y como algún pensador dijo en algún momento, si no conocemos la historia, lo más probable es que volvamos a cometer los mismos errores. De acuerdo, hermano Wilder. Y la Biblia es una sola y aunque está compuesta de varios libros, sabemos que todo el conocimiento que está ahí es inspirada por el Señor y de cada uno de cada uno de los libros que integra la Biblia obtenemos de verdad que no solamente conocimiento histórico, sino espiritual para nuestra vida. Una última pregunta, hermano Wilder, es sobre su experiencia como docente. Coméntenos un poco de cómo ha sido dictar Antiguo Testamento. Ha sido algo fascinante, hermana Carol, algo extraordinario, porque a uno como docente lo invita a conocer mejor el contenido que va a presentar. Entonces, eso ya de entrada es una exigencia para uno. eh, y otra cosa es porque uno del otro lado se encuentra con estudiantes ya no tan empíricos como años atrás, donde esperan simplemente que el docente le presente el contenido y ya queda ahí, sino que ellos de antemano ya han estudiado la lección, el módulo, de antemano ya ellos mismos han buscado de una u otra forma cómo documentarse. Entonces ha sido muy enriquecedor porque no solamente a uno como docente, en la medida que yo enseño también sigo aprendiendo, sino que también uno se da cuenta que al final los estudiantes pueden decir, oiga, aprendí, conocí, no entendía. Y eso es lo que le deja a uno esa satisfacción de saber, hombre, en algo contribuí para que ese hermano no vaya a cometer ese error que si lo estaba haciendo ya no lo volverá a hacer. Y otra cosa, hermana Carol, porque incluso Jesús mismo en Romanos 10 dice que el fin de la ley es Cristo. Él no vino a abrogar la ley, él no vino a dejar a un lado la ley, sino por el contrario, vino a cumplirla. El Señor del antiguo es el mismo Señor del nuevo, que no la abrogó, la cumplió plenamente en él, porque toda lo hablaba de Jesús. Entonces, es una formación, es algo extraordinario y por supuesto la invitación es para que podamos estudiar Antiguo Testamento. De acuerdo, hermano Wilder, también este es el incentivo, es un impulso para que los hermanos que de pronto aún no han desarrollado este estudio del Instituto Bíblico, lo hagan porque de verdad es de grande bendición para todos. Lili, tienes la manito levantada. La ultimita, Adelante. como dice un profesor del segundo ciclo, la ultimita. Pastor, el distrito va a empezar con un programa de un torneo que se llama Doctrinados y vamos a empezar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Como nosotros sabemos que de por sí aprenderse los profetas menores es un desafío, aprenderse cuáles son esos 12, son tremenda cosa. La pregunta es, como usted tiene que ver con geografía, tiene que ver con nombres, tiene que ver con fechas, tiene que ver, ¿qué recomendaciones nos daría usted a nosotros para poder estudiar este libro de los hechos, considerando que también tiene geografía, que tiene fechas, que tiene, o sea, ¿usted qué qué consejo nos daría como profe para poder estudiar para este torneo en cuanto a hechos? Bueno, mira, voy a dar un dato que me parece interesante aquí para responder esa pregunta, hermana Liliana. Fíjense ustedes que el Antiguo Testamento constituye un 75% de todo el texto que nosotros manejamos como Biblia, el Antiguo Testamento.
Y Jesús, cuando se refirió a la escritura, incluso en Lucas capítulo 24, cuando iba camino a Maús, él dio ellas y habló de los profetas, habló de los salmos y habló de Moisés. Quiere decir que ese 75% lo abarca el Antiguo Testamento. Así que es muy interesante saber que el restante de los 25% tiene la base en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo abarcamos Hechos de los Apóstoles? Yo le voy a dar un tip que lo aprendí recién convertido al Evangelio, pero que me ayudó mucho. Y es que normalmente nuestras Biblias, por no decir casi que todas, tienen, ya sea a un lado o en la parte inferior, unas referencias bíblicas. Tienen unas referencias bíblicas, ¿cierto? Que algunos llaman como la concordancia, que está ahí mismo, unas referencias bíblicas. Entonces, cuando yo estoy leyendo Hechos y al ladito, en la parte inferior, me da una referencia para apuntarme a alguna parte de atrás, entonces eso me va a dar mucha luz para decir, oiga, lo que están viviendo aquí pasó allá. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, resulta de que les dicen cuando reciben el Espíritu Santo, inmediatamente lo señalan, estos están ebrios, ¿cómo es posible? Entonces Pedro se levanta y dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, son las 9 de la mañana. Entonces, no es hora de estar embriagados. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Entonces él inmediatamente apunta a Joel. Entonces nos señala Joel capítulo 2, verso 10 en adelante, y sucedió después de estas cosas que derramaré de mi espíritu. Entonces Pedro conocía el texto antiguo. Así, no fue un predicador que le vino ahí cualquier cosa a la mente, sino que estaba primero inspirado por Dios, dice, direccionado por él, pero conocía el texto. ¿Para qué? Para que también traigamos a colación lo que Jesús le dijo. Ustedes no se afanen lo que deban de decir ante las autoridades, porque el Espíritu Santo os enseñará las mismas cosas que debáis de decir. Y cuando dice enseñará es recordar. Y entonces me recuerda algo que yo ya he leído, porque yo no puedo recordar algo que no he vivido o que no haya leído. Pero cuando yo ya lo he leído, lo he oído o me he alimentado de eso, entonces el Espíritu Santo me recuerda. Entonces, Hechos de los Apóstoles, también, por cierto, es un libro histórico en el Nuevo Testamento, el único libro histórico del Nuevo Testamento. Entonces, eso me da la base para decir, busco la referencia y me apoyo fuertemente en el Antiguo Testamento. Ahí van haciendo el ejercicio. Permítame, hermana Liliana, no sé, hermana Carol, si nos ayuda el tiempo, pero un ejercicio para aprenderse esos libros de los 12, a veces de los 12 predicadores o profetas, cojan un fósforo, se los voy a decir porque de muchachos lo aprendimos en la iglesia así, cojan un fosforito y entonces lo encienden y lo van diciendo. Al principio va a ser leído, pero después lo van a ir diciendo de memoria y eso se convierte hasta una dinámica, una actividad de jóvenes de grupo, porque lo van diciendo hasta dónde logran con el fósforo encendido abarcar los 12 y después lo pueden ir ampliando y así hasta incluso aprenderse los libros del Antiguo y por qué no del Nuevo Testamento también. Hermana Wilder, muchas gracias por todo lo que nos ha explicado sobre Antiguo Testamento y también por este último tip que nos dio, que creo que lo vamos a intentar. Esperamos no quemarnos los deditos, pero Sí. ahí está ahí está Sí, sí, con mucha precaución. Y si son menores de edad, que haya un adulto responsable, sí. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Pastor, muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado. Le agradecemos y pues esperamos también que se pueda de pronto conectar más adelante. Vamos a seguir con el tema de preguntémosle al profe, con las otras materias que también tiene el Instituto Bíblico. Muchas gracias, hermano Wilder. Saludos a IPUC El Virrey de parte de la central y que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta en este espacio. De verdad que una bendición para mí y en algo poder contribuir para que les anime a estudiar no solamente en el IBP, sino propiamente Antiguo Testamento. Un saludo, éxitos en sus diferentes labores y que el Señor los continúe bendiciendo. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Decirle al virrey que nos vemos en el torneo, en la final. Bueno, listo. Allá estaremos con la ayuda del Señor. Pastor, bueno, y nosotros seguimos en nuestro proceso y vamos ahora a presentar un hermano muy querido que no hay ninguna institución y ninguna organización
que pueda llegar a funcionar sin esta labor que es la parte de la secretaría. Y tenemos a nuestro secretario del IBP, el hermano Jonathan Barón, que es actualmente pastor en la iglesia IPUC Gutiérrez, Cundinamarca. Y algo que nos ha parecido extraordinario de contar con los profes y con su tiempo, que de verdad muchísimas gracias por esa disposición. Y yo que ataco, yo escribo, escribo. Entonces, gracias por su paciencia a todos los profes. Muchas gracias por su atención. Y hermano Jonathan, ha sido un aprendizaje que, ¿hasta dónde llega el Distrito 2? ¿Hasta dónde llega? Nosotros pensamos que el Distrito 2 se acaba en la 33 ahí, ¿no? O sea, no, mentiras. El distrito es grandísimo, llega hasta Gutiérrez, o sea, es una cosa impresionante, pastor, o sea, muy, muy, muy agradecidos con esta colaboración. Pastor, su saludo, que ya nos saludó, pero nosotros nos gusta saludar mucho. Bueno, Dios les bendiga nuevamente, hermana Liliana, mis pastores presentes y a todos los que estamos acá. Bueno, sí, gracias a Dios, el Instituto Bíblico Pentecostal, que ha venido trabajando desde la multiplicación del distrito con nuevas administraciones que han enriquecido el proceso académico en esta zona. Nosotros, el Distrito 2 corresponde desde la parte norte. Esteban, acuérdame, ¿desde dónde va el Distrito 2 desde la parte norte? Está Villa Pinzón y de este lado está la Villapinzón. playa. En la parte norte, ya la parte sur toca el Tolima, algunas congregaciones del Tolima. La parte occidente está, bueno, la 30 hacia allá, lo que es Bogotá, el límite ahí de la parte occidente, bajando también por toda la parte de Cundinamarca. Y la parte oriente, suroriente, nos encontramos nosotros ahí. La parte de Cundinamarca, 9 iglesias. Estamos en la parte suroriente de Cundinamarca. Entre ellas está el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. Entonces, gracias a Dios, el instituto ha venido haciendo una labor en todas estas zonas. Tuvimos institutos hace varios años en municipios fuera de Bogotá, inclusive presenciales, Girardot, Fusa, que ha sido de bendición y que han enriquecido nuestro distrito en la parte teológica. O sea, pastor, que aquí ya hablando de temas, esto no corresponde, pero hablando así de temas generales, para una reunión que a veces uno llega a los cultos de la central y está así lleno de pastores, para una reunión de la central, un pastor que esté en el distrito 2, ¿cuál es el que más distancia tiene que recorrer para una reunión en la central? Bueno, por lo menos si vamos al norte, la distancia más grande es Montecristo. Esteban, me corriges, tú sabes más que yo. Montecristo, la parte norte. Y ya hacia el sur, el Tolima, hermano Will, no Si no sé, el estoy mal, es rodeo Tres puede ser. Esquinas. Tres Tres Esquinas. esquinas, 7 horas. Tres 7 horas, Esquinas, Tres esquinas, Tolima. Tolima. Sí, señores. 7 horas, más o menos. Calculen que uno Hasta los llegar. ve y uno no sabe realmente, uno los ve reunidos, Dios los bendiga, están los pastores, pero uno no sabe cuánto tuvieron que recorrer, si tuvieron que venirse el día anterior, si tuvieron que buscar hasta hospedaje, si tuvieron que ir y volver en el mismo día. Wow, de verdad que son cosas que en este ejercicio nos hemos enterado y realmente pues es lindo y es lindo que también la comunidad también lo sepa, que tenemos pastores en el distrito a 7 horas de distancia que hacen parte de Y no nosotros. solo, no solo eso, inclusive dentro del mismo Instituto Bíblico nosotros tenemos docentes que también están fuera de Bogotá. Tenemos al pastor Esteban que está en Gama, Cundinamarca. Tenemos al pastor Amílcar Bedoya que está en Icononso, Tolima, que es el de más distancia. Y tenemos un docente también de Girardot, el hermano Jimmy Cárdenas. Entonces, inclusive dentro del mismo instituto tenemos varios docentes distribuidos en las Increíble. diferentes zonas del distrito. Y yo tuve un profesor que yo supuse, él era de la costa, no sé si está en la costa, que es el hermano Ir, el de gramática. John Lear, bueno, él es pastor aquí en Bogotá. Ah, qué bueno. Bueno, hermano Jonathan, y ya hablando acerca del instituto y de ese proceso de secretariado y todo este tema, nos gustaría saber mucho acerca de el proceso de certificación. Por ahí, y cabe la cuña, no quiero regañar, pero cabe la cuña de que el Instituto Bíblico Pentecostal es una institución académica que emite un título académico que puede llegar a ser profesionalizado en una universidad que tiene un registro en el Ministerio de Educación. Porque a veces los hermanos dicen, no podemos conectarnos porque estamos en una campaña evangelística y que el profesor de pronto porque está en campaña evangelística tenga que ponerle 5.
No, este es un instituto educativo, o sea, es a eso que llamo, y quién más especial que nos explique este proceso educativo, hermano Jonathan, procesos de certificación, procesos ante el Ministerio de Educación, cómo es este tema? Bueno, el Instituto Bíblico es la rama de formación teológica de los creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida. Está bajo la supervisión nacional de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal, que es la que se encarga de todos los procesos educativos de la Iglesia Pentecostal y que cada distrito contiene un coordinador de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal. El de nuestro distrito es el hermano William Ahumada, creo que estuvo con ustedes hace unas sesiones atrás. Entonces, dentro de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal, nosotros encontramos la rama del área teológica, así como está el área de música, como también el área de iglesia infantil y otras áreas demás. Entonces, dentro de educación teológica aparece eh, un ítem que es el del Instituto Bíblico Pentecostal. El área teológica, educación teológica que se conoce, es la que se encarga de formar a nuestros creyentes, así como también de formarlos no solamente en el instituto, sino también con otros aspectos como el educando con calidad. El Instituto Bíblico Pentecostal se formalizó directamente para tener a nuestros creyentes en una educación que no necesitáramos nosotros de otras iglesias para formarnos a nosotros mismos, sino que nuestros propios maestros de la iglesia se encargaron pues de impartir esta educación. Este fue un proyecto que inició el hermano Álvaro Torres en el siglo pasado y que empezó a consolidarse en la costa y en el valle, en el Cali, y a partir de allí fue que se empezó a direccionar en las diferentes áreas del país. El hermano Álvaro lo estipuló en vista de que la iglesia donde él se formó en el Canadá lo manejaba y trajo esa idea aquí a Colombia y ha servido abundantemente. Fue tanto el auge que tuvo el Instituto Bíblico que se habló directamente con la Universidad Bautista para que a partir de lo que nosotros impartiéramos acá, ese conocimiento que se recibe acá y las asignaturas que aquí nosotros logramos dictar, el estudiante tuviera la oportunidad de poder tener un siguiente nivel y el siguiente nivel fuera con la educación profesional. Y con la Universidad Bautista de Cali se logró hacer un acuerdo hace ya más de 10 años, en donde todos los estudiantes que pasen por el Instituto Bíblico Pentecostal pudieran continuar su homologación de teología profesional. Es decir, el Instituto Bíblico ya está acreditado dentro de una universidad profesional y cuando se imparte un certificado de estudiante activo, aparece la resolución del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Educación. Lo que hace que el Instituto Bíblico no sea simplemente como un centro de la iglesia educativo, sino también una institución real en la cual formamos realmente y otorgamos títulos reales. Para que una persona se gradúe, tiene que cumplir con ciertas horas establecidas y tiene que cumplir con ciertos criterios que tanto el ministerio como la Universidad Bautista nos requieren. Entre ellos está que ningún estudiante puede estar por debajo de 3.5 en su promedio académico y en cada asignatura, para que así de esta manera pueda recibir la homologación para finalizar su curso de teología profesional. Pastor, excelente explicación. Me alegra mucho saberlo porque de verdad, o sea, cuando hay una normatividad que respalda un trabajo, hay una confianza y una confiabilidad en cuanto al ejercicio educativo, que es lo que tenemos que hacer la diferencia aquí entre un programa de la iglesia y un plantel ya educativo en la institución. Pastor, ¿qué pasa si uno pierde la materia? ¿Eso le impediría a uno pasar al siguiente ciclo, al siguiente semestre? ¿Tiene que repetirla? Como en las universidades, tiene que pagarse la materia de nuevo, hay un proceso de recuperación, ¿cómo funciona? Bueno, el Instituto Bíblico, al ser una institución, tiene un manual de convivencia que la rige. Dentro de ese manual de convivencia hay sanciones, hay amonestaciones y dentro de todo lo que encontramos, también encontramos acerca de la calificación. Ningún estudiante, ningún estudiante puede continuar con su proceso académico si dentro del mismo se encuentra alguna asignatura reprobada. Nosotros en el Distrito 2 tenemos alrededor de 8 satélites. Nosotros llamamos satélites a lugares en donde impartimos el Instituto Bíblico. Uno de ellos es el alternativo
que los lunes y los miércoles, que algunos de ustedes están estudiando con ellos. Pero también nosotros tenemos presenciales, como la Iglesia de Lucero Bajo, que se imparte los días viernes. También tenemos virtuales. Este año, bueno, el año pasado, logramos ingresar el IBP de Misión Juvenil, que cuenta con más de 30 estudiantes de la universidad y que son de Misión Juvenil. Y todas estas áreas tienen que ser reguladas a partir de un solo ente, que en este caso es Secretaría General. Ahí llegan las notas de cada una de las personas que están cursando las asignaturas. En este momento contamos con más de 170 estudiantes activos de los 7 satélites en el que estamos impartiendo eh, la educación teológica. Ningún estudiante puede obtener el título de teología básica si tiene su asignatura reprobada por debajo de 3.5. Nosotros como instituto no calificamos de 3 hacia arriba, sino de 3.5 hacia arriba, por normativa de la Universidad Bautista. Si alguien pierde con 3,4, se abre el proceso de recuperación. Según nuestro reglamento interno, un estudiante tiene de 1 a 15 días para presentar, 15 días calendario, para presentar su solicitud de recuperación. Eso sí, necesita cumplir con ciertos mecanismos, y es, si perdió por causa de una nota, 2 notas o su promedio es bajito, se puede hacer el proceso de recuperación. Pero si perdió por inasistencia continua, entonces tiene que recuperar la materia y volverla a realizar. Y a partir de ahí, pues vamos filtrando a los estudiantes. Super Pastor. Respecto al tema de los satélites y por ejemplo, ya se acabó el primer calendario académico del primer semestre de este año. Ya la otra semana llegamos al final. Si, por ejemplo, yo como estudiante alternativa quiero pasar a presencial, ¿es posible? ¿Hay alguna diferencia de costos o no es viable? Si ya me inscribí en el virtual, ¿es virtual forever? O sea, ¿cómo es ese proceso y cuándo empieza de nuevo? ¿Cuándo empiezan las clases? Bueno, todos los estudiantes se registran en una sola plataforma, porque no tenemos diferencias entre aquel que estudia virtual, que estudia presencial, o inclusive aquellos que estudian por plataforma virtual, porque también el instituto tiene una plataforma virtual 100% autónoma que está en funcionamiento las 24 horas al día. Pero no hay diferencias en ninguno de ellos. Eso quiere decir que cuando un estudiante se matricula, no se matricula en realidad a un satélite, sino se matricula al instituto, lo que hace que puede ingresar a cualquiera de los institutos a cualquiera de los satélites que el instituto esté ofreciendo, siempre y cuando las asignaturas que se estén dictando allí le convengan, le sirvan o necesite verlas. O sea que no tenemos, por ejemplo, si yo quisiera el próximo semestre hacerlo presencial, ¿tendría que darle algún aviso a la secretaría para que ese docente supiese que ingreso yo o Se hace un cómo traslado, es? se hace un traslado. Simplemente entonces se informa, hermano Jonathan, necesito cambiarme a presencial en Lucero Bajo, voy a ir hasta Lucero Bajo. Entonces, o en el Carmen, que tenemos los sábados. Necesito que por favor me informe cuándo puedo empezar. Y a partir de ahí se hace el traslado. Sencillo, no es algo complejo. ¿Cuándo empieza entonces el nuevo ciclo? Y no sé si se es permitido hablar de costos o facilidad de pago. Sí, bueno, este año va a ser el último año que vamos a manejar con el costo actual. El próximo año va a tener un incremento en la tarifa. Ya se estará anunciando con el debido tiempo. Que en realidad pues se va a tratar de estandarizar con los costos que se manejaban en el 2019. Después del proceso de pandemia, hubo pues ¿cómo se dice? Se bajaron los costos del instituto. Normalmente se daba cada materia 50.000, se bajaron a 35.000. En el 2021 se subió a 40.000, 2022 45.000. Y se mantuvo 2022, 2023 y hasta 2024 el mismo precio. Se estima que para el próximo año haya algunas variaciones con respecto al costo de la materia y lo que hace un total del semestre. Empezamos el 15 de julio, Dios mediante, entonces estamos en un proceso de inscripción, ya estamos trabajando en ese proceso de inscripción para los nuevos estudiantes de primer semestre y ya empezaremos también a trabajar con un proceso de inscripción para los de segundo semestre, tercero, cuarto semestre. Y Dios mediante estaremos teniendo grados a finales de noviembre
con los que terminaron ahorita cuarto semestre y algunos satélites de estudiantes que ya están finalizando. Perfecto, hermano Jonathan, muchísimas gracias por toda esa información. Ya saben, chicos, tenemos hasta el 15 de julio para poder inscribirnos, para poder hacer todo nuestro trámite. Por los grupos les estaremos pasando la información del teléfono de la Secretaría del IBP para que bueno, podamos cada vez unirnos más a este trabajo. Y bueno, gracias, Pastor, gracias por toda su información, muy oportuna. Es con todo gusto, solamente recordar que una vez se termine el instituto, el proceso de homologación con la Universidad Bautista es directamente con ellos, pero es muy sencillo. Solamente requiere la sábana de notas original, el diploma original, y allá simplemente se puede hacer la inscripción, inclusive virtual, se puede estudiar, y en un año o 2 años después, dependiendo del ritmo académico que el estudiante tome, se puede tener el título profesional de teología. Gracias, hermano Jonathan. Qué Amén. importante es esta información administrativa. Para tantos quienes están estudiando y de pronto quien esté pensando iniciar el instituto, saber esto es muy importante. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con nuestro pastor Esteban Barrero. Él es profesor de liderazgo y talento musical. Eh, Hermano Esteban, ya como dijo Lilia, aquí nos gusta saludar. Si nos envía su saludo y nos cuenta en dónde es pastor el hermano Esteban. Bueno, amén, Dios les bendiga. Les saludo a todos en esta bonita tarde ya, en el nombre del Señor Jesús. Gracias por la oportunidad. Bueno, por la gracia de Dios estamos trabajando en el municipio de Gama, Cundinamarca, al nororiente del departamento, un bonito lugar de la región del Guavio. No está de más extenderles la invitación cuando quieran acompañarnos, bienvenidos. Amén. Bueno, hermano Esteban, usted como profesor de liderazgo y talento musical, sabemos que, bueno, el talento es importante, pero también es importante la formación, ¿no? Para el servicio al Señor como servidores que tengan este talento o quieran desarrollarlo. Entonces, hablando de esta materia, quisiéramos empezar con una primera pregunta, y es, ¿cuál es el objetivo de esta materia? El logro general de que se quiere, lo que se espera de la materia, qué logro se espera y cuál es el resultado cognitivo al final al ver esta materia. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es una de las preguntas más interesantes y que al inicio de las sesiones siempre genera un poco de controversia entre los estudiantes. Siempre iniciamos preguntando, bueno, ¿qué expectativas tienes de esta materia? Y la mayoría dicen, no, pues, hermano, aprender a tocar, aprender una escala o algún tipo de tema musical. Y bueno, esta, aunque es una materia que se habla de música, no tiene un enfoque musical en el sentido de formación, de aprender esto es un do, esto es un re, sino que es tener una cosmovisión bíblica de lo que es la música y de la relevancia que ha tenido la música a lo largo de la historia. Entonces, el enfoque que tiene o el logro, el objetivo que tiene esta materia es que el estudiante y la persona que la tome al finalizar evidencie la importancia que hay en adorar a Dios, alabar a Dios, utilizando la música como un medio para llegar a ese objetivo. Y lo importante que ha sido la música a lo largo de la historia bíblica. Ese es el objetivo. Gracias, hermano Esteban. La importancia de verlo no solo como desarrollo de un talento, sino para el servicio, para el Señor Jesús. Bueno, un segundo punto en cuanto al contenido temático de esta materia. ¿Cuántas y cuáles son las lecciones que abarca la materia? Bueno, este módulo, creo que la mayoría de los módulos se dividen en 8 lecciones. Eh, Esta unidad, la primera unidad temática es la única donde hablamos puntualmente de la música como arte, como ciencia, ¿sí? Hablamos del significado de la música, lo que significa la música, algunos fundamentos musicales como lo que es el sonido, la métrica, el compás, las notas. Es algo muy, muy general, pero esta unidad la enfocamos un poquito más en lo que hace la música, la influencia de la música en nuestras emociones, en nuestras vidas, y la abarcamos desde esa forma. ¿Cómo afecta la música al ser humano? Tenemos la lección 2, que es la música en la Biblia, entonces vemos la relevancia de la música en el Antiguo Testamento, como lo mencionaba ahorita el hermano Wilder, en la materia Antiguo Testamento, hacemos un refuerzo ahí.
Vemos la música en la vida religiosa de los hebreos, en la vida social de los hebreos. Recordemos que nuestra línea de pensamiento viene desde la cultura hebrea, entonces cómo la música los afectó a ellos, la influencia que tuvo, la relevancia que tuvo. En eso nos basamos en la lección número 2. En la lección número 3 vemos la música a través de los tiempos bíblicos, haciendo referencia a los momentos donde tuvo mayor relevancia. Entonces vemos la música, por ejemplo, en los tiempos de David. Si nosotros pensamos en un músico en la Biblia, pues pensamos en el dulce cantor de Israel que fue David. Entonces miramos la música, la relevancia que tuvo en el tiempo de David, en el templo de Salomón, porque cuando se hizo la inauguración del templo que construyó Salomón, estuvo rodeado de ese momento de música. Miramos la música en el exilio, cuando el pueblo de Israel a través o a raíz de su desobediencia y sus malas decisiones fue exiliado a Babilonia, etcétera. Vemos qué papel tuvo la música en ese tiempo y también la música en el regreso. Recordemos que cuando Nehemías y Esdras regresan a construir el muro, hay música, ese momento está lleno de música, entonces hablamos de eso puntualmente en la lección número 3. En la lección número 4 hablamos de la organología del culto hebreo, entendiendo la organología como la división de la música, las clases de los instrumentos, los idiófonos, membranófonos. Si quieren saber más, les invito a matricularse. Organología del culto hebreo y algunas distribuciones de cómo era la música en el templo, cuántos cantores, cuántos instrumentistas y alguna música profana en el tiempo de Israel. La lección número 5 hace referencia, ya entramos netamente al Nuevo Testamento, casi no vemos la música o vemos pasajes como en los Salmos que nos inviten a adorar en el Nuevo Testamento, pero la música tuvo relevancia en el Nuevo Testamento. Entonces vemos el canto en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo invitándonos a cantar, a alabar. Vemos la bendición que hay en cantar en comunidad, porque es importante que la iglesia cante, porque es importante que nos unamos para cantar. Vemos la música en la futura eternidad. Si hay algo de lo que estamos seguros es que en el cielo habrá música. ¿Y cómo será ese proceso allá? Entonces vamos a mirar, lo miramos un poquito en la lección número 5. Lección número 6 tenemos el lugar, el papel de la música en la vida del cristiano, el cristiano y la música, el propósito para utilizar la música. En la lección número 7 ya hablamos un poquito del perfil que debe tener el músico cristiano, el ministro de alabanza, y hablamos acá de algunas cualidades espirituales, unas cualidades personales, cualidades musicales, las responsabilidades que se tienen, entre otros aspectos que se deben tener. Y por último, hablamos de la iglesia y la música. Las dos funciones de la música en la iglesia, música para la edificación, música para la evangelización, en fin, cómo la iglesia practica e implementa la música en el desarrollo de su actividad evangelística. Y acá tocamos uno de los temas sensibles que tiene la música y es los géneros musicales. ¿Cuáles son los géneros que se pueden? ¿Cuáles son los géneros que no? En esta última lección tocamos un poquito de ese tema también. Mi hermano Esteban, gracias. Qué importancia porque uno cree normalmente, no, pues voy a aprender a cantar y a tocar el instrumento, pero mira todo lo que abarca esta materia, o sea, hay muchas cosas y más nosotros como servidores, como hijos del Señor, hijos de Dios. Bueno, hermano Esteban, nos hablaba de estas materias y estas materias, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa esta materia? Bueno, El nosotros, conocimiento adquirido. listo, vale, gracias. Nosotros en la primera lección hacemos un acuerdo con los estudiantes, un acuerdo de una metodología. Por lo general, la clase se divide en dos partes, una donde yo modero una temática específica y una parte donde ellos realizan una actividad grupal, bien sea un estudio de caso. Por supuesto, tenemos algunas actividades musicales, entonces, por ejemplo, tomamos un salmo y tienes que ponerle música, y ahí hacemos una serie de actividades de índole musical que se evalúan con puntos positivos. También pues se dejan algunos trabajos investigativos donde ellos deben mirar un poquito más de la cultura hebrea, cómo la música y la influencia egipcia, babilónica afectó el desarrollo de la música de los hebreos. Se hacen unos trabajos y tenemos unas evaluaciones donde medimos el conocimiento. Pero personalmente me gusta mucho escuchar a los estudiantes hablar porque
siento como que interiorizan e interpretan bien la información que se les da y bueno, lo importante es que se entienda el concepto, ¿sí? El concepto de lo que estamos desarrollando. Dale, Lili, ¿tienes una pregunta? Pues sí, Lili. yo un comentario, o sea, Pastor, realmente yo no me lo imaginaba. Yo no me imaginaba el contenido programático de esta materia. Me lo imaginaba, pero por otro lado, nada que ver, y me parece realmente muy importante, muy interesante, porque de hecho nosotros tenemos un pastor, hermano Fernando Barragán, que siempre en las predicaciones a él le gusta cantar. O sea, si algo yo creo que nos hemos dado cuenta nosotros, sus ovejitas, es que a él le encanta cantar. Y él nos recalca la importancia, dice, abre la boca, cante alabanzas al Señor. ¿M? Entonces uno dice, si uno lograra entender cuál era el impacto en el antiguo, o sea, en esa cultura que usted acaba de mencionar, que de la cual se desencadenan muchos de digamos, nuestras líneas, ellos de verdad, la música, uno ve un matrimonio judío y si ellos no cantan 5 horas, es poquito. Yo le decía, De ¿cómo fiesta, de fiesta. aguantan? Claro, y eso empiezan a cantar y cantan y cantan y cantan. Me llama la atención mucho que cantan mucho los varones y las mujeres los observan, ¿no? Eso también ¿Mm? es como interesante ver también el rol ahí del varón, porque pareciera ser, pues yo no sé, esperaré con mucha ansia la materia, porque pareciera ser que el sacerdote, el del hogar, también ministra a través de la alabanza bendiciones y compromisos espirituales para su familia. Es lo que yo veo, porque pues obviamente el idioma no lo entiendo, pero me parece muy interesante, Pastor, de verdad, no, me deja sorprendida y o sea, si ya ahorita que vamos a entrar al scam, o sea, si así es esto, yo no me imagino entonces el scam que es. No me gustó mucho eso que le tengamos que poner una melodía, un salmo, porque eso sí me parece. Claro, claro. Bueno, Pastor, pero acá hay una pregunta ahí, porque Sí. bueno, talento musical, ¿no? ¿Y qué llega a pasar si de pronto algún estudiante, que seguramente le ha pasado, no tiene el factor X? Ay, ¿qué hace? No pasa nada, porque recuerda que esto no es un espacio, digamos, técnico de formación técnica musicalmente, sino que tiene un enfoque bíblico, ¿no? El Instituto Bíblico para que el participante conozca el por qué nosotros hacemos las cosas. Entonces, si la persona no tiene el talento musical, que no todos lo tenemos, ¿verdad? No pasa nada, nos reímos un rato, los escuchamos cantar y seguimos avanzando. Lo importante es que el participante comprenda que no importa si lo hace bien, canta bonito, canta feo, es importante que cante en la iglesia, que lo haga. Ya hay otra cosa en el que ministra, eso también lo vemos, la diferencia del que ministra, el que dirige, el que preside en la alabanza. Ya es otro tema aparte. Pastor, y está bonito de verdad, o sea, a uno le llena de temor porque pues uno no se dedicó a cantar, yo me dedico a hablar, pero yo no me dedico a cantar, Se nota. entonces como que uno dice, pero es muy bonito eso, ¿sabe por qué pasó? Porque de pronto hay personas que tienen el talento y de pronto no han tenido la oportunidad de expresarlo y no han tenido la oportunidad de dar una muestra y puede encontrarse, de ¿verdad? Uno con muy bonitas sorpresas. ¿Vieron esos programas cuando aparece la persona cantando y la gente está así de espaldas? Y dice, pero ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando dice, no, pero ese pedacito de niña canta así de bonito. Así que esperen mi performance. No. Esperamos tu participación. Uy, no, Claro señor que Dios sí. mío, ayúdanos. Bueno, sigue, güey. No, pero pasó muy interesante, muy lindo. Tu talento no es cantar, pero tienes otros talentos. Bueno, hermano Esteban, ya usted como profesor de liderazgo y talento musical, en sus palabras como maestro, díganos por qué es importante esta materia. Bueno, esa pregunta es especial, miren. Y para responderla voy a contar como una breve experiencia de lo que pasó en uno de los grupos. Un hermano, cuando llegó a la primera sesión, me dijo, Pastor, esta materia me tiene muy a la expectativa porque la verdad, a mí no me gusta cantar. La verdad, yo llego al culto y cuando empieza el grupo de alabanza a cantar, la verdad, pues, ay, yo prefiero arrodillarme y orar y me paro ya cuando es la prédica. Y yo vengo muy a la expectativa, hermano, porque a mí no me gusta la música. Y bueno, cuando él me dice eso, yo digo, "Ay, Dios mío, primer ser humano que no le gusta la música, Señor Jesús, pero bueno, vamos a hacerlo. Hicimos el proceso académico, él empezó a evidenciar por medio de la Biblia
el significado y la relevancia que tiene la música en la vida de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, que a Dios le gusta la música, que Dios es el creador de la música, y al finalizar el proceso académico, el hermano dijo, oiga, pastor, yo no sabía que la música era tan importante y yo no sabía que por la eternidad lo que tengo que hacer yo es cantar. Entonces, hermano, desde este momento mi cosmovisión ha cambiado y le pido a Dios que me ayude para que le coja amor a la alabanza y al canto. Esta materia es muy importante porque si de algo tenemos certeza nosotros de lo que haremos en la eternidad, es que formaremos parte de un coro que se va a encargar de adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, lo importante es que usted y yo podamos evidenciar que Dios dejó la música, creó la música como un medio para adorarlo, para exaltarlo. Cuando nosotros cantamos, no solo se une la razón. Por ejemplo, aquí estamos hablando y yo estoy pensando qué es lo que voy a decir. Ustedes están ahí evaluando y bueno, ¿y qué le podemos preguntar al pastor? ¿Qué le podemos decir? Pero cuando nosotros cantamos, no sabemos la canción. A veces ni pensamos en qué sigue la canción porque ya no la sabemos. Entonces, otras partes importantes de nuestro ser, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra alma se conectan y es ahí donde podemos conectar con el Señor Jesús. Es ahí donde llegamos a la condición y al estado que el Señor quiere. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque el Padre está buscando adoradores en espíritu. Entonces, esta materia para todos los estudiantes y para todos los cristianos es supremamente importante porque encontramos en ella el por qué es importante que le adoremos con música y cómo eso puede bendecir mi vida como cristiano. Amén. Entonces, es supremamente importante y cantaremos por toda una eternidad. Amén. No, y hola, los hermanos que no les gusta la música, no, por favor, que recapaciten. Amén, amén. Es muy importante. Bueno, hermano Esteban, ya para finalizar, quisiéramos que nos hablara del proceso de formación en la SCAM, la Escuela de Capacitación para Músicos, cómo funciona y qué otras materias se pueden ver. Bueno, excelente. Este proceso de la SCAM ya va más ligado al trabajo de la Coordinación Distrital de Música, donde por gracia de Dios también trabajamos, y viene direccionado por la Fundación Educación Cristiana Pentecostal, bueno, ya desde otra área, pero tiene mucho que ver con el IBP. Incluso, si tú ya eres graduado del IBP, hay 3 materias que se dan en la SCAM que se pueden homologar, que son vida cristiana, exégesis y hermenéutica, y soteriología. Esas 3 materias se homologan. Y viceversa, si haces la SCAM y vas al IBP, se te homologan esas materias también. La SCAM surge por una necesidad. La SCAM tampoco tiene un enfoque técnico de un instrumento o de técnica vocal. Solo se ve una materia de esa característica que es ensamble musical. La SCAM tiene como objetivo fortalecer la parte ministerial del músico. Surge por la necesidad de que hace un tiempo se realizó una encuesta a los músicos que estaban haciendo o aspiraban a licencia distrital o nacional y se les hizo una encuesta para mirar su conocimiento bíblico y bueno, por sorpresa, muchos tenían bastantes vacíos doctrinales de nuestra iglesia. Entonces surge por esa necesidad y fortalecer la parte ministerial del músico. Una cosa es que tú cantes bien, que cantes bonito, pero pues otra cosa es que tú ya tengas el don de Dios para ministrar la música, ¿sí? Entonces ahí tú vas a ver materias como desarrollo vocacional, música y ministerio, desarrollo del ser. Vamos a ver unas materias psicológicas como son neuropsicología del músico, y vamos a ver otras partes ya de legislación para los hermanos que componen y escriben sus canciones, que son legislación y derechos de autor. Y bueno, son 10 materias que tienen el objetivo de fortalecer la parte ministerial del músico y la parte ya legal y de su ser como tal. Entonces, esa es la SCAM. Son 10 módulos que se dan durante el transcurso del año, que tienen ese propósito. Gracias, hermano Esteban. Dime, Lili, sí. Tengo una pregunta, Pastor. Para todo ese proceso de la SCAM, ¿se requieren, o sea, hay unos requisitos mínimos? ¿Tiene uno que pertenecer a la iglesia, llevar una carta de membresía, ser bautizado?
o yo como No, simpatizante. se requiere que seas bautizado, bautizado en el nombre del Señor. La mayoría que ingresa a hacer el proceso de las CAM, pues tiene que ver con el desarrollo musical de su congregación, pero no necesariamente debes tenerlo, no necesariamente es tener. Todos aquellos que se quieran capacitar y preparar en el área de ministerio musical pueden realizarlo. El único requisito es que seas bautizado. Otra cosa, la SCAM es un prerequisito para todos los hermanos que quieren solicitar su licencia distrital, licencia nacional de música. Sí o sí debes haber cursado la SCAM. Es un requisito. Y el hecho de tener SCAM no te garantiza que vayas a tener licencia, porque hay otros filtros para poder aplicar a la licencia de música. Pastor, en la cumbre de servidores, a mí me pareció mucho escuchar que si van a empezar unas clases, ya ahora sí como formación técnica de piano, si no estoy mal, ¿qué otros instrumentos y Sí. cómo funciona? Nosotros tenemos una academia musical en el distrito. Ya estamos culminando el primer semestre. En este primer semestre, por la cantidad de estudiantes, solo abrimos para piano básico, piano intermedio y para técnica vocal. Ahorita en el mes de julio, con la ayuda de Dios, se estarán abriendo inscripciones y si Dios lo permite, vamos a incluir bajo, guitarra y bajo adicional a los que ya venimos desarrollando. Pastor, horarios, Funciona, costos, ¿cómo funciona? Si yo son lo quisiera tomar. Excelente. Se hacen 2 clases al mes, cada 15 días, los días sábados, se dan de manera virtual. El costo es de 50.000 pesos por el semestre. La clase sale aproximadamente a 5.000 pesos aproximadamente y 20.000 pesos de inscripción. ¿Sí? Eso es por si de pronto en el desarrollo de las clases algún participante deja de asistir. Los docentes sí hay que pagarle sus honorarios normalmente, pero me parece a mí que ninguna academia musical te cobra 100.000 pesos por un año de capacitación. Es bastante asequible, bastante económico y bueno, los invito a que podamos participar de este proyecto también. Pastor, y para inscribirse a esas clases, ¿cuándo sería la fecha de inscripción y cómo podríamos hacerlo? En el mes de julio estaremos enviando, pues envía la información por el chat de los pastores que les hacen llegar a las congregaciones y por las redes sociales de Música Distrito número 2 también se estará posteando la información respecto a la academia. Ahí el link de inscripción o el número al que puedes contactar para recibir mayor información. Y no es cosa obvia porque uno nunca se, o sea, no hay que obviar preguntas importantes. Debo tener el instrumento. Sí, claro. Sí, porque va a ser en tu casa. Te haces en tu habitación, el docente está en su espacio también, entonces todo se va a hacer, todo se maneja de manera virtual para poder llegar a más congregaciones y a más personas. ¿Grupo mínimo o máximo de estudiantes por sala? Pues cuando ya el grupo es muy grande, se dividen en grupos, entonces máximo son 20 personas por grupo de trabajo. Es Ok. virtual, la idea es poder atenderlos a todos de la mejor manera. Listo. Bueno, hermano Esteban, gracias por esta información porque es muy importante. Ahora quedo yo con la intriga y creo que con Lili la va interesada, nos vamos a inscribir. Bienvenida. Claro que sí. Entonces, hermano, ya he dicho que para terminar, pero ahora sí para terminar, quisiéramos preguntarle como docente de esta materia alguna experiencia que nos quiera compartir, contar. Bueno, no, experiencias bastantes, bastantes. Bueno, una de las que más me impactó fue la que les acabo de comentar del hermano que no le gustaba la música, pero en la mayoría de los casos los estudiantes entran con una expectativa un poco más, ay, música, porque la mayoría no son músicos, ¿sí? Entonces esperan que la clase sea de música, de grados y demás, pero salen con un enfoque distinto y una perspectiva distinta de lo que es la música en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Salen con una cosmovisión más amplia de lo que se hace en cada uno de los cultos y de cómo la música fortalece su vida devocional. Entonces, yo creo que entre tantas experiencias, este resultado, esta conclusión es que de verdad cambia la cosmovisión en que nosotros vemos la adoración y la alabanza en nuestra vida.
Entonces, nada, invitarles a que participemos del IBP y que esperemos esta bonita materia de liderazgo y talento musical. Amén, gracias hermano Esteban. Y qué importancia que teniendo talento también busquemos formarnos en él y para el servicio del Señor. Muchas gracias hermano Esteban por compartirnos su Ustedes, experiencia. muchas gracias. Y que dejemos la Amén. pandereta, que pasemos a otro nivel. La guitarra por lo menos mínimamente. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios hemos llegado al final. Hemos llegado al final con estas tres intervenciones tan hermosas que el Señor Jesucristo nos dio hoy. De verdad que muy, muy, muy agradecidos por todo, porque también se le abren a uno como planes. De pronto uno a veces dice, yo tengo un hijo, mi hijo adolescente, que lo pongo a hacer. Mire todo lo que la iglesia tiene para su hijo adolescente o para su joven, el joven que a veces dice, quiero hacer algo diferente de trabajar, estudiar, digamos, una carrera, una formación profesional, pues la iglesia, gracias a Dios, a través de la fe, ha generado cualquier cantidad de alternativas, estas clases cada 15 días durante un semestre, una formación ministerial que uno creía de pronto que era otra cosa, y aún de verdad el Instituto Bíblico es un espacio de diversión, es un espacio donde realmente uno aprende y sin lugar a dudas, ¿por qué hacemos todo esto? Porque nosotros queremos servirle mejor a Dios, porque nosotros queremos realmente capacitarnos para hacerle un servicio a Dios como Él se lo merece. Y realmente muchas cosas que uno a veces hace mal es por pura falta de conocimiento. Y por ahí uno tiene que también emprender acciones para mejorar su servicio a Dios y esto es una hermosa oportunidad. Así que a todos los pastores del IBP, gracias por este espacio, por este momento, gracias por compartir con nosotros, por su disposición, por tomarse este trabajo también de aguantarnos este ratico. Y quisiera pues pedirle al hermano John si por favor nos ayuda a orar para cerrar esta sesión y que el Señor Jesucristo pues le bendiga a todos los hermanos que participaron en las actividades, a los que se conectan, a los que nos van a ver. Un agrado siempre estar con ustedes y que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. El hermano Johncito está por ahí. Amén, amén. Perfecto, bueno, gracias al Señor. Ha sido un tiempo bien agradable, que bueno, compartir con nuestros pastores profes del IBP. Antes de cerrar, pues les reiteramos el agradecimiento. Ya no nos acompaña el hermano Wilder y el hermano Jonathan, está solo el hermano Esteban, pero ha sido una bendición bien especial. Sea el Señor bendiciéndoles por su amable disposición. Entonces, bueno, agradezcámosle al Señor que nos permita entonces eh, hacer buen uso de lo que nos han compartido hoy. Tal vez habrá quien se anime a matricularse al instituto. En fin, hay muchas posibilidades, ¿cierto? Así que oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos, oh Dios, te exaltamos, te damos muchas gracias. Dios poderoso, primeramente por la vida de nuestros hermanos, Señor. Hermano Jonathan, hermano Wilder, hermano Esteban, como tú los has usado, como tú, Señor, has hecho de ellos instrumentos poderosos en tus manos, mi Dios. Te damos gracias porque hoy han compartido con nosotros, nos han compartido de tu palabra, Señor, de la experiencia, de ese aprendizaje tan especial que tú les has dado. Te rogamos que los ayudes, que los guardes. Y a nosotros, Padre Santo, guíanos. Ayúdanos, Señor, a hacer el mejor uso de lo que hemos aprendido hoy, tanto para nuestra vida en ti, oh Dios, como para nuestros proyectos, Padre Celestial. Te lo pedimos, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y los esperamos a que se conecte dentro de 15 días y que se una a este proyecto de estudiar Hechos de los Apóstoles para poder ganar ese, no, y para poder primeramente aprender más acerca de la palabra de Dios y para poder ganar, para poder ganar el torneo. Vamos con todo ese ánimo, jóvenes, adolescentes, conéctense. Dentro de 15 días vamos a tener también una participación de un pastor que nos va también a explicar el segundo y tercer viaje de Pablo. Y luego venimos con nuestro siguiente libro, que también va a estar buenísimo. Así que Dios me los bendiga. Besos, abrazos, feliz fin de semana. Nos vemos en culto. Abran sus micrófonos. Dios los bendiga, muchas gracias. Dios les bendiga.